El alma cayó y el cielo contuvo el aliento. No fue una batalla perdida, no fue un enemigo con espada, fue algo más profundo, más peligroso. Fue una guerra en el corazón, y el hombre que alguna vez fue llamado conforme al corazón de Dios, cayó. David, el pastor que venció gigantes, el rey que unificó tribus, el cantor de los salmos que hacían temblar al infierno y estremecer el cielo. Ese mismo hombre pecó, lo hizo en secreto, lo hizo en la sombra, pero no pasó desapercibido ante los ojos de aquel que todo lo ve. El deseo se convirtió en traición, la traición en muerte, y la muerte en silencio. Un silencio espeso, pesado, asfixiante, un silencio que gritaba dentro del alma. No era solo la culpa, era el peso de haber herido al Dios, que lo había levantado desde la nada, que lo había sacado del campo para sentarlo entre príncipes, que le había dado promesas y también su presencia, y ahora la presencia parecía haberse ido. David no podía dormir, ni comer, ni cantar. El salmista había perdido su canción, su alma estaba seca, su espíritu roto, y el corazón que un día danzó con el arca de Dios, ahora se arrastraba por el polvo, buscando una gota de esperanza. Fue entonces que cayó de rodillas, no como rey, no como guerrero, como pecador. La corona se deslizó de su cabeza y tocó el suelo. No importaba más, nada importaba, si Dios ya no estaba. Y desde lo más hondo, sin adornos, sin máscaras, sin excusas, salió el clamor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No pidió explicaciones, no ofreció argumentos, no culpó a nadie. Pidió lo único que sabía que aún podía salvarlo: la misericordia, porque el corazón de David recordaba que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que aunque el hombre mire la apariencia, Dios ve el corazón, y si hay quebranto, hay redención. Ese fue el día en que nació el Salmo 51, no como una canción de adoración triunfante, sino como un gemido, como una oración que sangra, como un testimonio eterno de que Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Y si estás escuchando esto ahora, no es por casualidad. Tal vez tu alma también ha fallado. Tal vez hay errores que nadie conoce, lágrimas que nunca caen afuera, pero que inundan tu interior. Escúchame bien, aún no es tarde. Si estás respirando, Dios aún te está buscando. Si tu corazón aún late, es porque el cielo aún no ha cerrado la puerta. Él no busca perfectos. Él no espera que llegues limpio. Él se especializa en restaurar lo roto, pero necesita tu verdad, tu rendición, tu entrega. David no fue restaurado por ser rey, fue restaurado porque se quebró delante del Rey de Reyes. Y fue ahí, justo ahí, cuando dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pidió una segunda oportunidad en el trono, pidió una segunda oportunidad en el altar. Y Dios respondió: este no es un relato de derrota, es un himno de esperanza, una prueba viviente de que la gracia no es frágil, es poderosa. La gracia no ignora el pecado, lo transforma, no borra el pasado, redime el presente y da un nuevo futuro. Y si esta historia tocó tu alma, no te vayas sin hacer algo. Demostra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Este canal no es solo contenido, es un altar digital donde miles se encuentran con la verdad. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan, que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad, porque lo que Dios hizo por David también puede hacerlo por vos, aun si caíste, aun si te alejaste,
Aun si todo parece perdido, el cielo sigue esperando tu clamor, y cuando ese clamor se levanta, la gracia desciende. Y si todo lo que alguna vez hiciste aún está vivo en la memoria de Dios, y si aquello que pensaste que habías enterrado no está tan enterrado como creías, hay momentos en los que el alma ya no puede seguir corriendo, ni puede seguir escondiéndose. Hay momentos en los que la verdad te alcanza, y en ese instante ya no hay máscaras, no hay excusas, solo queda el eco de tus decisiones. ¿Alguna vez te encontraste frente al espejo y no reconociste al que mirabas? ¿Alguna vez sentiste que tus propias manos estaban manchadas de decisiones que ni vos mismo entendés cómo tomaste? David lo sintió. Afuera era el rey. Adentro era solo un hombre con el alma rota. La ciudad dormía. Los soldados montaban guardia. Los ministros organizaban el día. Pero en las cámaras más profundas del palacio, un corazón lloraba. Un corazón que recordaba haber escrito: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Pero ahora faltaba todo, porque cuando la presencia de Dios se aleja, nada más llena, nada más satisface, nada más tiene sentido. Y ese fue el día en que el profeta llegó, no con una espada, no con un ejército, con una historia, una parábola, una verdad envuelta en palabras, un hombre rico, un hombre pobre, una oveja robada, una injusticia. David se levantó con ira, exigió justicia, quiso corregir el error, hasta que escuchó la sentencia más dura que un alma puede oír: «Tú eres ese hombre». Y en ese instante, todo cayó. Las paredes, la defensa, el orgullo, la racionalización, todo quedó en ruinas, porque cuando Dios habla, ya no hay dónde huir. Y si hoy estás escuchando estas palabras, quizás te sentís igual. Tal vez llevas tiempo escondiéndote detrás de buenas obras, detrás de sonrisas, detrás de la rutina, pero por dentro sabes que algo no está bien. ¿Te cuesta orar? ¿Sentís que el cielo está cerrado? ¿Tu adoración ya no tiene fuego? ¿Tus lágrimas ya no bajan? ¿La palabra ya no penetra? Entonces tal vez necesitas un nuevo comienzo, un reinicio que no empieza en la emoción, sino en el corazón quebrado. Y eso es lo que el Salmo 51 nos revela, que no hay caída tan profunda que la misericordia de Dios no pueda alcanzar. Pero hay una condición, una sola: verdad. No palabras lindas, no promesas vacías. Verdad, verdad que duele, verdad que arde, verdad que desnuda, verdad que libera. David no trató de arreglarlo, no buscó negociar, no se excusó con «todos lo hacen» o «fue un momento de debilidad». Se quebró. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no le habló al mundo, no buscó aprobación de los hombres. Se dirigió directo a la única opinión que importa, la de Dios. Y en esa confesión empezó el milagro. No fue inmediato. No hubo rayos. No hubo música angelical. Pero hubo algo más fuerte que todo eso: la restauración del alma. Porque cuando el arrepentimiento es real, la gracia se vuelve tangible. Y tal vez vos estás justo en ese lugar, ese punto invisible entre lo que fuiste y lo que aún podés ser. Y tenés dos opciones: seguir escondiéndote o clamar. Y si decidís clamar, escucha esto: Dios no rechaza un corazón contrito. Él no desprecia las lágrimas sinceras. Él no se aparta del alma que se rinde con humildad. Puede que el mundo no te perdone. Puede que tu pasado te acuse. Puede que incluso vos ya no te creas digno. Pero Dios no mira como el hombre mira. Él mira el corazón. Y si Él ve sinceridad, Él actúa. Hoy podés volver a empezar. Hoy podés pedir como David: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, no uno reparado».
no uno maquillado, uno nuevo, un corazón que vuelva a latir por lo eterno, un espíritu que vuelva a arder por su presencia. No tenés que seguir fingiendo, no tenés que seguir cargando esa culpa, no tenés que seguir muerto por dentro. Jesús ya pagó el precio, y si estás dispuesto a rendirte, Él está dispuesto a restaurarte. Ahora es tu turno. David ya no podía escapar de sí mismo. Lo intentó. Cerró las cortinas del alma. Se cubrió con su título. Se rodeó de rutinas. Pero por dentro, todo estaba quebrado. La corona pesaba más que nunca. El palacio ya no ofrecía refugio. La música sonaba, pero no lo tocaba, porque cuando el pecado entra, el alma se enfría. El valiente que un día enfrentó a Goliat, ahora temblaba frente al juicio de su propia conciencia. No era un dolor físico, era algo más profundo, más oscuro, una herida invisible que sangraba desde el centro del espíritu. David sabía lo que había hecho. Había cruzado la línea, había tocado lo prohibido, había dado la espalda a aquel que lo había levantado desde la nada. Y lo peor no era el escándalo, no era la vergüenza, era esto: he hecho lo malo delante de tus ojos, delante de Dios, delante del Santo, delante del amigo que lo había acompañado en tantas batallas. Ese pensamiento lo perseguía. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo había permitido que su alma se oscureciera tanto? Y entonces vino la confesión, no una que se dice con los labios, una que nace desde las grietas del alma. Mi pecado está siempre delante de mí. No lo podía borrar, no lo podía negar, solo podía confesarlo. Y ese fue su primer acto de redención. Dejó de esconderse. Ya no se trataba de su imagen, ni de lo que el pueblo pensara, ni siquiera de las consecuencias. David entendió algo que cambiaría su eternidad. El mayor daño del pecado no es lo que causa en la tierra, es lo que rompe en el cielo. Y eso fue lo que más le dolió. No quería perder el trono, no quería perder el favor del pueblo, temía perder al Espíritu de Dios. Por eso clamó: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque más que oro, más que poder, más que fama, David deseaba una cosa: la presencia de Dios. ¿Y vos? ¿Qué harías si sintieras que el Espíritu de Dios se aleja? ¿Qué harías si tu oración ya no traspasa el oe techo? Si tu adoración ya no toca el cielo, ¿seguirías como si nada pasara? ¿O te postrarías como David? Hoy vivimos en un mundo que justifica todo, que banaliza el pecado, que llama error a lo que Dios llama iniquidad. Pero la Biblia no maquilla la verdad. El pecado separa, el pecado enfría, el pecado mata. Y aunque el perdón es gratuito, el arrepentimiento tiene un costo: el quebrantamiento. David lo entendió. Por eso escribió: tú amas la verdad en lo íntimo. No basta con palabras, no basta con emociones. Dios busca sinceridad, un corazón que no mienta, ni a Él, ni a sí mismo. Y ahí es donde el conflicto toma forma, porque para muchos, confesar está bien, pero quebrarse parece demasiado. Para muchos, el orgullo pesa más que la restauración, y entonces viven atrapados, congelados entre la culpa y la apariencia. Pero David eligió otra cosa, eligió la verdad, eligió arrodillarse, reconocer, llorar, pedir, no porque sabía que lo merecía, sino porque conocía el corazón de Dios, un corazón justo, pero misericordioso, santo, pero compasivo, firme, pero tierno con los que se humillan. Y esa es la esperanza que brilla en medio del conflicto, que aunque la oscuridad del pecado lo había cubierto, la luz del perdón todavía podía alcanzarlo. ¿Y vos? ¿Qué parte de tu alma necesita esa luz? ¿Qué área de tu vida
está escondida en sombras? ¿Qué pensamientos, decisiones, hábitos o palabras necesitan ser puestos delante de Dios? El mismo Dios que confrontó a David es el Dios que hoy te habla, no con condenación, con amor, con verdad. Y si abrís tu corazón como David, también vas a descubrir lo que él descubrió, que Dios no busca sacrificios vacíos, no quiere religiosidad, no se impresiona con apariencias. Él quiere el corazón, un corazón sincero, roto si es necesario, pero rendido, porque cuando el alma se rinde, el cielo se abre. El silencio puede ser más ensordecedor que cualquier grito, y eso fue lo que enfrentó David. No eran sus enemigos, no era la culpa ajena, era el eco de sus propios pasos, resonando en los pasillos vacíos de su alma, un lugar que antes vibraba con la presencia de Dios. Ahora parecía habitado por sombras. Las palabras salían de su boca, pero sentía que no llegaban a ningún lugar. Oraba, pero el cielo no respondía. Cantaba, pero sus canciones ya no volaban. Ayunaba, pero el alma no se saciaba. ¿Dónde está Dios cuando el alma más lo necesita? ¿Dónde se esconde su voz cuando el corazón está al borde del abismo? David sabía que no era Dios quien se había ido, era él quien se había apartado, no con los pies, sino con decisiones, con miradas, con elecciones ocultas, con pensamientos que se volvieron actos y actos que rompieron el alma. Y ahora el precio era el silencio, un silencio que pesaba más que 1000 reproches, un silencio que parecía decir, no estás donde deberías estar. Y ese es el punto más oscuro del alma humana, el momento en que sentís que la presencia de Dios ya no está, no porque Él se haya escondido, sino porque el pecado construyó muros, y cada muro apaga un poco más la luz. David lo sintió y lo escribió. Vuélveme el gozo de tu salvación. No pedía riquezas, no pedía victorias, pedía volver a sentir el gozo, la certeza de estar en paz con Dios, la alegría que nace cuando el alma está limpia. Pero el gozo se había ido, la culpa lo había reemplazado, y la única forma de recuperarlo era cruzar por el valle del quebrantamiento, un valle donde las lágrimas no son debilidad, sino oración, donde el silencio no es castigo, sino invitación, donde la duda no es final, sino el lugar donde comienza la verdadera fe, porque a veces Dios guarda silencio para que nosotros aprendamos a escuchar, para que dejemos de justificar, para que soltemos el control, para que abandonemos las excusas y abramos de una vez el corazón. Y si estás ahí, en ese punto, este mensaje es para vos. No estás solo, no sos el único que ha caído, no sos el primero en sentir que el alma está en ruinas, pero sí puedes ser uno de los pocos que se atreve a levantar la mirada y decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no pidió una reparación, pidió una recreación. No quería parches, quería una transformación real, desde adentro, desde la raíz, desde el lugar que nadie ve, pero que Dios conoce. Y es ahí, en ese punto, donde muchos desisten, donde muchos se conforman con vivir a medias, con una fe sin fuego, con una relación con Dios superficial, con una vida cristiana sin presencia. Pero el Espíritu Santo no fue dado para que vivamos por costumbre, fue dado para que arda en nosotros, como un fuego que no se apaga, y ese fuego vuelve a encenderse en el altar del arrepentimiento. David clamó, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía que no hay pérdida mayor, ni traición más profunda, ni castigo más duro que vivir sin Dios. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto a vivir sin su presencia?
solo por evitar el dolor de confrontarte con la verdad? ¿Estás dispuesto a seguir cargando con cadenas que ya podrías haber soltado? ¿Estás dispuesto a seguir lejos cuando el Padre está esperando que vuelvas? Dios no quiere verte morir en silencio. Él quiere restaurarte. Pero no hay restauración sin rendición. Y la rendición comienza con una oración sincera, no larga, no elocuente, solo sincera, como la de David. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Eso es todo. Una súplica, un reconocimiento, una rendición total. Y en ese clamor nace la posibilidad de una nueva vida. Porque aunque la duda grite, aunque el enemigo acuse, aunque el pasado condene, la gracia aún habla, y su voz es más fuerte que cualquier silencio. Entonces, el cielo se inclinó. No hubo relámpagos, no hubo terremoto, no hubo manifestaciones visibles, pero sí hubo una respuesta silenciosa, pero tan poderosa que cambió la eternidad de un hombre. El rey lloraba, con el rostro contra el polvo, con el alma expuesta, con el corazón sin defensas. No había súplica perfecta, no había frases preparadas, solo un clamor crudo, desnudo, humano y sincero. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Podría un corazón así volver a latir? ¿Podría un alma culpable volver a respirar paz? Sí, porque el Dios de justicia también es el Dios de los nuevos comienzos. Y cuando el arrepentimiento es real, cuando las lágrimas no son teatro, cuando la culpa no es solo miedo a las consecuencias, sino dolor por haber herido al Dios Santo, entonces la gracia desciende. Fue invisible, pero real. Fue silenciosa, pero poderosa. Fue suave, pero eterna. El espíritu que David temía perder volvió a moverse dentro de él, como un soplo en medio del desierto, como una brisa en medio del juicio, como una caricia en medio del quebranto. El alma, antes pesada, ahora sentía alivio. El pecho, antes oprimido, ahora respiraba libertad. Los ojos, antes secos por el pecado, ahora brillaban por la esperanza. Porque cuando Dios toca, el alma revive. La intervención divina no fue una escena dramática, no vino con aplausos, no vino con fuego visible, pero vino con lo que más se necesita: paz. Esa paz que no viene de la mente, ni de la lógica, ni de un ritual religioso, sino de saber, en lo más profundo, que Dios perdonó, que ya no hay condenación, que el pasado fue enfrentado y cubierto, que el pecado fue confesado y lavado, que la herida fue abierta y ahora comienza a sanar. David no fue perdonado porque supo qué decir, fue perdonado porque se rindió de verdad. Y eso es lo que el cielo espera, no un discurso, no una actuación, no una máscara, solo verdad. Y Dios respondió con lo que nadie más podía dar: una nueva oportunidad para el alma. David no volvió a ser el mismo, volvió a cantar, pero con otro tono, volvió a escribir, pero con otra profundidad, volvió a reinar, pero con otra visión, porque el quebranto no lo destruyó, lo santificó. El pecado no fue su final, fue su despertar, y la gracia fue su restauración. Por eso escribió: restitúyeme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El gozo que había perdido volvió, no como antes. Ahora era más fuerte, más puro, más agradecido. Era el gozo de quien fue al infierno, y no quedó allí. El gozo de quien fue hallado, después de haberse perdido. Y vos, que estás escuchando esto, ¿lo sentís? ¿Podés sentir que esa misma gracia está tocando tu puerta? No tenés que esperar una voz audible, ni un temblor, ni un milagro visible. Solo necesitas rendirte, sin excusas, sin defensas, sin miedo,
porque el Dios que restauró a David quiere restaurarte a vos. No importa si caíste una vez o 1000 veces, no importa si tu pecado es grande, la cruz de Cristo es más grande. No importa cuán sucio te sientas, su sangre limpia, restaura, transforma. Hoy es tu momento. Hoy puede ser tu clímax, ese instante eterno donde el quebranto se encuentra con la misericordia, donde tus ruinas se cruzan con su compasión, donde tu oración se eleva y su respuesta desciende. Él no busca perfectos, Él busca sinceros, Él busca a los que claman, aunque sea con la voz quebrada. Hoy podés decir como David: Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque cuando el alma es tocada por el perdón, no puede callar. Cuando la culpa es reemplazada por paz, la adoración nace sola. Cuando el pecado es confesado y el Espíritu vuelve a habitar, la vida ya no es la misma. Hoy puede ser ese día para vos. ¿Y vos? ¿Dónde estás parado hoy? Porque esta no es solo la historia de un rey que cayó, es la historia de todos nosotros, de cada alma que alguna vez falló, de cada corazón que, en lo profundo, sabe que necesita volver. Tal vez no cometiste los mismos errores que David, pero ¿quién puede decir que nunca se apartó del camino? ¿Quién puede afirmar que su alma está completamente limpia? ¿Acaso no hemos deseado lo prohibido? ¿No hemos callado cuando debimos hablar? ¿No hemos dejado de orar cuando más lo necesitábamos? ¿No hemos mirado hacia otro lado cuando Dios esperaba obediencia? El pecado no siempre es escandaloso. A veces es sutil, silencioso, cómodo. Pero cada pecado, por pequeño que parezca, es un muro. Y con cada muro nos alejamos un poco más, hasta que, un día, nos encontramos como David, con el alma fría, con la oración seca, con el gozo perdido. Y entonces, el alma clama, y ese clamor puede cambiarlo todo. Pero hay que hacer una elección. ¿Vas a seguir justificándote? ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de la religión? ¿Vas a seguir fingiendo que estás bien cuando por dentro sabes que estás vacío? ¿O vas a hacer lo que hizo David? Confesar, quebrarte, rendirte, y no con vergüenza, con esperanza. Porque este es el mensaje del Salmo 51, que el Dios Santo también es un Dios que restaura. Él no te llama para humillarte, te llama para limpiarte, para abrazarte, para darte un corazón nuevo. No importa cuánto te alejaste, no importa cuán sucia esté tu alma, no importa si caíste 100 veces, Jesús ya pagó el precio por tu redención. La sangre ya fue derramada, el perdón ya fue comprado, la puerta ya está abierta, solo falta que entres. Pero para entrar, hay que soltar el orgullo, hay que reconocer que el pecado no es un error inocente, es una ofensa contra aquel que nos ama con amor eterno. ¿Estás listo para volver? Porque Dios no quiere que vivas una vida religiosa, quiere tu corazón. Él no quiere que solo conozcas su nombre, quiere que camines con Él, que lo sientas, que lo ames, que lo sigas. Y para eso, tenés que morir al mundo, morir a tus deseos, morir a tu ego, morir a esa versión de vos que cree que puede vivir sin su presencia y nacer de nuevo. Como David, no volvió a ser el rey perfecto, volvió a ser el hombre que dependía totalmente de la gracia. Ese es el verdadero éxito, no los logros, no el reconocimiento. La verdadera victoria es tener un corazón que agrada a Dios, un corazón limpio, un espíritu recto, un alma rendida. Y si hoy sentís que algo está muerto dentro tuyo, escucha esto. El mismo Dios que levantó a David puede levantar lo que está caído en vos. Tu fe, tu pasión, tu pureza, tu deseo de buscarlo.
Nada está demasiado lejos, nada está demasiado roto, nada está tan muerto que Él no pueda resucitar. Pero hay una condición: tenés que mover la piedra, como en la tumba de Lázaro. Jesús ya está ahí, ya ha hablado, ya ha declarado vida, pero te toca a vos abrir, exponer, dejar entrar la luz. Y si lo haces, si hoy decidís rendirte de verdad, tu historia también va a cambiar y vas a poder decir, como David: lávame y seré más blanco que la nieve, porque la gracia no solo limpia, transforma, y el arrepentimiento no solo sana, resucita. El Salmo 51 no es un final, es un nuevo comienzo. No es una tumba donde muere la fe, es un altar donde renace el alma. David no terminó su historia en la vergüenza, terminó en adoración, en restauración, en un lugar donde solo llegan los que se atreven a rendirse de verdad. Porque no todos los que caen se levantan, pero todos los que claman con sinceridad son escuchados. Y Dios, que es justo, también es compasivo, y su compasión no tiene límites. El mismo Dios que formó los cielos, el mismo que camina entre las galaxias, el mismo que sostiene el universo con su palabra, se inclina para escuchar a una sola alma que clama desde el polvo. Él no mira como el mundo mira, Él no valora como el mundo valora. El mundo celebra la fuerza. Dios habita con los quebrantados. El mundo exalta el éxito. Dios levanta a los humildes. El mundo cancela. Dios restaura. Y esa es la verdad que este salmo grita desde lo profundo de las Escrituras, que no importa cuán lejos llegaste, Dios aún puede alcanzarte. No importa cuán frío esté tu corazón, Él puede hacerlo arder otra vez. No importa cuán manchadas estén tus manos, su gracia sigue siendo más blanca que la nieve. ¿Tenés heridas? ¿Tenés culpas? ¿Tenés recuerdos que preferís enterrar? Dios no te pide que los escondas, te pide que los traigas a su luz. Y si lo haces, Él no va a rechazarte, Él va a sanarte, así como lo hizo con David, así como lo hizo con tantos, así como quiere hacerlo con vos. Pero el tiempo es ahora, no mañana, no cuando te sientas más listo, no cuando arregles tu vida. Dios no te pide que vengas perfecto, te pide que vengas sincero, con todo lo que sos, con todo lo que duele, con todo lo que fallaste, con todo lo que esperás, porque Él no quiere una parte de vos, quiere tu corazón entero. Incluso cuando está roto, Él hace nuevas todas las cosas. Si sentís que esta historia habló a tu alma, no te vayas sin responder. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios te trajo, Dios te está hablando, Dios te está esperando. Comenta lo que sentiste, contanos tu historia, compartí este mensaje con alguien que lo necesita y sobre todo, suscríbete al canal Momento de Alabanza, no por nosotros, no por números, sino porque juntos estamos levantando un altar digital, un lugar donde miles pueden encontrar consuelo, un espacio donde la palabra no se vende, se honra, donde el quebrantamiento no se esconde, se abraza, donde Cristo es el centro. Cada like, cada suscripción, cada comentario es una semilla de esperanza, un paso más para que el mensaje de salvación llegue más lejos. Y si Dios tocó tu corazón hoy, demuestra tu amor por Él, suscribiéndote, dejando tu amén en los comentarios y ayudándonos a seguir compartiendo lo más valioso que tenemos, su palabra viva. Porque el Salmo 51 no se trata de David, se trata de Dios, de su misericordia, de su amor, de su gloria. Y ahora te invito a quedarte un poco más. Haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Hay más historias que sanan, más pasajes que transforman, más verdades que liberan,
No te vayas vacío. Deja que Dios termine lo que empezó. El quebrantamiento no es el final, es el principio de algo eterno.